Bueno, tenemos una entrevista el día de hoy, ya lo tenemos acá sentadito, a profesor Roberto Pitaluga, profesor de Historia Contemporánea. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Queríamos charlar con vos hace un par de semanas ya, que estuviste dando una charla, una clase abierta, no sé cómo sería, ahí ¿fue en las escalinatas de la universidad? No, fue finalmente en un aula y era Ah, más bien una conversación. ahí está. Sí, a partir de alguna cosa que yo dije, pero fue una cosa que organizó el Centro de Estudiantes Ujú. Fue de la Facultad de Humanas. durante las 48 horas de paro. Fue durante las 48 horas de paro y el día previo a la sesión del Senado de la Ley Base. Claro. Bueno, queríamos charlar un poquito de eso, ¿no? O sea que si hubo... bueno, quedó ordenado un poco raro. ¿Vos lo estuviste ordenando esto? ¿No? No. No, queríamos, nada, más o menos tratar de ver cuál es el contexto o el camino que nos trae hasta que haya alguien presentando algo así como la ley bases hoy. Sí, como una ley que se plantea como una reorganización, ¿no? Total del país, ¿no? Sobre todo esa palabra, reorganización. Claro. Sí. Sí. Y un poco a qué nos remite esto de la ley bases. Yo haría primero una distinción, digamos, ¿no? Una que me parece que es importante por el tipo de régimen, digamos, que estamos soportando no solo en la Argentina, sino en general, ¿no? Planetariamente, por lo menos en Occidente. Uh-huh. Hay una diferenciación entre lo que se plantea como ley bases, que es una especie de retome, ¿sí?, del discurso de Alberdi del siglo XIX, que tendría una especie de carácter refundacional, con el hecho de que no se trata de ninguna refundación, sino de una profundización de una política económica y de una construcción social que por lo menos arranca en la Argentina en el año 75 y podríamos decir que con bastante coetaneidad en el resto del planeta, ¿no? Por ahí un poquito antes en Chile, con el golpe de Pinochet y la política económica que lleva adelante el pinochetismo, un poquito después en los países centrales con el thatcherismo en Inglaterra y el reaganismo en Estados Unidos, pero en términos generales no hay una modificación sustantiva, digamos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, por ejemplo, este régimen de incentivos a las grandes inversiones, en términos estructurales no cambia, digamos, la matriz de acumulación que ya venía desde los años, que empezó en los años 70 con la dictadura y que continuó con el menemismo en los 90 y que no se modificó, por más que se atenuó durante los años del kirchnerismo, ¿no? Entonces, yo separaría ahí un poco la discursividad grandilocuente, digamos, estentoria de este tipo de regímenes, ¿no?, que hablan con grandes palabras o con, por supuesto, todas esas palabras sin ningún anclaje, digamos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos en una red digital, pero totalmente desconectado del hardware, o sea, sin ningún soporte material detrás. Por supuesto que es absolutamente nefasta y sobre todo nefasta para los sectores populares que van a ser más pobres de lo que ya son, vamos a ser más pobres de lo que ya somos, de la Argentina que va a ser más dependiente y colonial de lo que ya es, y de un montón de sectores que van a sufrir el ataque directo, ¿sí?, de estas políticas, mujeres, pueblos originarios, migrantes, ¿no? Eso van a ser trabajadores, van a ser blancos específicos, digamos, ¿no? Pero eso es una política que ya viene, digamos, ¿no? Más allá de que se trate de una formulación discursiva refundacionalista, que ahí también la asociación que hacen ustedes con la dictadura, reorganización, ¿no?,
me parece que es fundamental porque en general tiende a borrarse esta íntima relación estructural entre esta fase del capitalismo que llamamos neoliberal y la violencia, ¿no? Que son regímenes que se instalaron por violencias brutales, ¿no? Violencias sistemáticas, incluyendo mecanismos de disciplinamiento antes esporádicamente aplicados, ¿no? Lo curioso es que constantemente quieran como ordenar, ¿no?, las cosas. Es como que hay un estado que no se soporta. Claro. Siempre hay algo que hay que ordenar. Y siempre hay algo que acomodar, sí. Sí, bueno, es un poco también de donde sale la prédica anticomunista, digamos, ¿no? De este tipo de personajes y de formaciones, digámosle, políticas. Son más bien policiales, diría un autor francés que se llama Rancière, que efectivamente él usa la palabra policial para hablar de las dimensiones ordenadoras, como dicen ustedes, de lo estatal, o sea, ese es el lado estatal que este régimen sí va a priorizar, que es el lado policial, ¿no? Lo mismo que pasó con la ley base, o sea, ¿qué es lo que priorizó el gobierno de Milei? La represión por sobre cualquier otra política, incluyendo políticas de acuerdos consensualistas con sectores que son afines a ellos, o sea, el PRO, la UCR, digamos, no es que no están en la vereda de enfrente, son formaciones neoliberales también a esta altura. Bueno, el PRO fue desde el origen, la UCR ya ha mutado completamente, pero el discurso es tan taxativo precisamente porque lo que busca es radicalizar, profundizar este giro neoliberal, ¿no? Y no solo acá, en todos lados. ¿Qué relación hay? Porque me llama la atención, no sé si debe ser una cuestión de estrategia, entre lo que es el DNU y una ley bases. O sea, como ir por dos vías, pareciera, ¿no? Pero al fin y al cabo es la misma, digamos, la esencia de ambas herramientas es igual. Sí, pero para el capital no es lo mismo. Si yo soy un empresario y voy a invertir para extraer litio, quiero una ley que después, a la cual me pueda acoger permanentemente. Claro. En cambio, si es un DNU, viene otro presidente, pone otro DNU y eso queda todo barrido. Claro. Y por lo tanto, si yo me había eximido de pagar impuestos, ¿no?, como es este régimen de incentivos, debo pagarlos a partir de ese momento. Entonces, no, quiero una ley para que... Esa es la exigencia de las... Y eso, por eso se arma así la ley base, es como una sumatoria de todos los grupos monopólicos, cada uno va y hace su articulado, ¿no? Bueno, esto que se hizo a muchas manos, con muchos estudios de abogados, y es para garantizarle una legalidad a las grandes empresas, digamos, ¿no? Que no venga atrás otro régimen y borre esto que yo creo que además para ellos incluso es como inesperado, digamos, el grado, digamos, de belicosidad antipopular de este régimen. Lo que nos llevaría a otra pregunta, digamos, ¿por qué los niveles de apoyo? Y si eso no sería, la hago yo la pregunta, pero si eso no sería ser popular, claro, estos niveles de apoyo, ¿no sería ser popular? Claro, desde otra mirada, pero termina siendo igual de... O sea, termina cayendo en el famoso populismo que tanto criticaban, digamos. Claro, ahí yo creo que ahí está toda la discusión acerca de qué es un pueblo, digamos, ¿no? Que es una discusión bastante compleja, pero no necesariamente la sumatoria de individuos da un pueblo. Entonces, ni las encuestas dan un pueblo, y hasta diría, no siempre las elecciones dan un pueblo. Depende cómo sea la elección. Si es un proceso por el cual una formación que se va estructurando previa a las elecciones toma las elecciones como parte de su expresión, entonces uno puede decir, ahí hay un pueblo. Ahora, mucha gente yendo a votar no necesariamente da un pueblo. Lo interesante que ahora ha habido como, es una percepción mía, ¿no? Tal vez un giro discursivo ahí, una vuelta a usar el término pueblo, porque venimos de un periodo donde era la gente,
la gente piensa esto, la gente, y ahora hay como una vueltita ahí otra vez. Pero si él tiene toda esta cuestión de ir a la Meca, entonces no sé para dónde anduvo yendo. No, la Meca no, toda esta cuestión como mesiánica, así, Claro. de Israel, el pueblo le suena, cabe también en su discurso. Claro, sí, suena... El pueblo judío, salvar al pueblo judío. Claro, es cierto. Sí. Roberto, ¿hubo anteriormente algún proyecto similar a la ley Bases? Con estas características así tan desprolijo, tan desprolijo, o tan profundo, o que quieren cambiar tantas cosas a la vez. Es como que a mí me generaba mucho impacto que cuando apenas arrancaron el gobierno aparecen estas imágenes de, bueno, estamos listos, y una cosa así de papeles que eran la ley. Claro. Que bueno, después se terminó reduciendo, pero yo, ¿en qué momento armaron todo eso? Pero bueno, nada, no sé si antes hubo semejante... Claro. También resultaba medio como estratégico que sea tan amplia y que vengan palos de tantos lados, ¿no? Como no se podían atajar. Sí, yo me acuerdo que durante el gobierno de Macri, en un momento, no me acuerdo qué ministro, en referencia a las transformaciones que el macrismo quería llevar adelante, que eran semejantes a estas, para enfrentar, digamos, a los distintos sectores que se veían afectados, decía, bueno, hay que tener muchas iniciativas, porque entonces, con muchas iniciativas, esos sectores no pueden responder a todas al mismo tiempo, ¿no? Los sectores populares no se pueden organizar para responder a todas esas iniciativas simultáneas. Uno podría decir, se recoge eso. Pero yo creo que además hay una vocación enunciativa, digamos, ¿no? O sea, de este gobierno. O sea, necesita enunciar que está haciendo transformaciones radicales nunca antes vistas. O sea, todo esto del ajuste más grande de la historia, que es incomprobable, ¿no? Claro. Como casi todas las cosas que dice son incomprobables. Entonces hay que pensar, ¿por qué un registro que no tiene comprobación posible es tan pregnante? O sea, tiene tanta adhesión por parte de la ciudadanía, ¿no? Él dice cosas que son, incluso algunas son ridículas o son inverificables. Vamos a una inflación de 15.000%. O sea, los economistas empezaron a pensar, ¿de dónde sacó este número? Y se volvieron locos durante 2-3 semanas, y no hay forma de... Y así un montón de afirmaciones son de este tenor, digamos, ¿no? Entonces, uno puede decir, es como una especie de fantasía, ¿no? Se vive en un mundo fantástico, y sí, pero así funciona la ideología, es la fantasía que nos hace construir la realidad. O sea, que la gente crea que estábamos en una inflación de 15.000%, ahora tenemos cifras no muy distintas, bueno, en el último mes no, pero de las inflaciones que tenía Alberto Fernández, cuando todos estábamos, toda la gente estaba rayadísima con la inflación. Vos decís que, no sé si es lo que intentás decir, pero digamos, tiene que ver, o entiendo yo, por un lado, o sea, cada enunciado que hace, por ahí el campo progresista se vuelve loco tratando de entender qué carajo quiso decir, o tratar de desmentirlo. Después tenés los medios concentrados afirmándolo como la verdad absoluta, pero la gente a eso ¿ya lo creía de antes? ¿O estaba esperando que le dijeran eso? Bueno, la verdad que no sé, yo lo tiendo a pensar... Él en un momento, hablando de los empresarios de Davos, creo que eran, o de los empresarios locales, no me acuerdo bien, él dice, son todas personas analógicas, yo soy un hombre digital. Lo dice en una entrevista y lo recupera Becerra en una nota del diario AR, hace unas 2-3 semanas, no me acuerdo. Una nota muy, muy buena de Becerra, como en general son sus notas. Y Becerra le da vuelta a eso, ¿no? ¿Qué significa que él se piense como un personaje digital? Y yo creo que es de eso, digamos, ¿no? Ellos tienen toda la artillería muy concentrada en el universo de las redes y contactan con ese sujeto, el de las redes.
y trata de transformar ese sujeto de las redes en el sujeto de la nueva ciudadanía. Toda otra cosa para ellos es comunismo, incluyendo la reunión en la plaza. Digo, la represión del día de la sesión del Senado, para mí tiene un carácter como preventivo. No queremos ver la plaza llena, porque las plazas llenas construyen otra política frente a la política de las redes. La política de las redes es atomizadora, la política de la plaza no, es lo contrario. Es lo que le había pasado con la plaza de la educación pública, ¿no? O sea, las miles de plazas. Cuando digo plaza, digo todas las manifestaciones de reuniones, ¿sí?, de cuerpos que construyen otro tipo de lazo de comunidad, en donde no funcionan las redes, en el sentido de que las redes atomizan, ¿no?, construyen muros, separan e incluso hipnotizan, ¿no? Uno empieza entra en una especie de consumo narcótico. Yo veo en el colectivo a la gente todo el tiempo scrolleando, incluso sin detenerse, ¿no? O por ahí se detienen 3 segundos, miran algo, lo amplían, lo cierran, pasan. Eso es una especie de consumo adictivo que construyen las redes, pero que encierra. O sea, contra lo que uno supondría que ahí estás en libertad, ahí quedas encerrado. Es un mecanismo de encierro novedoso. No es la cárcel, no es la fábrica, no es la escuela, no es la clínica, ¿no? Todo eso que estudió Foucault. Bueno, acá es un mecanismo de encierro con paredes abiertas, aparentemente, ¿no? Es una cosa más de autocontrol, más deleuziana en eso. Pero con muros. Digo, Facebook se llama así, es el muro de Facebook. Sí, de hecho la sensación que me da a mí, escuchando por ahí a las personas opinar, es que tienden a reproducir, digamos, los discursos que escuchan en estos medios, pero es como, bueno, pero saliste a la vereda, si salís un poco más y entras en contacto con otras personas, no sé, mínimo te empieza a agarrar cierta duda. Digo, el ataque a los comedores, vos que hablabas de estos lugares de reunión, también tiene un poco que ver con eso, porque los comedores son lugares de organización popular, pero exclusiva, digamos, ahí como donde tal vez la asamblea que se puede llegar a generar en un comedor tiene que ver, bueno, cómo hacemos para conseguir las donaciones, cómo hacemos para hacer actividades para los chicos, o sea, cosas mínimas, pero ya eso es un acto que parece ser molesto. Si es molesto, y yo creo que incluso es preventivo el ataque que han hecho. O sea, porque vamos a un escenario de alta desocupación. O sea, todo esto del rebote en B, yo no soy economista, pero a mí me parece que por el tipo incluso de política económica que están pensando, que es netamente extractivista, no va a haber ninguna lógica recuperadora del mercado interno. O sea, no va a haber mercado interno. El mercado interno va a ser muy pequeño. Esto más bien va a ser lógica extractiva y plaza financiera. Y eso va a dejar, digamos, a los sectores populares en una situación de indefensión, donde las armas que han desarrollado en otros escenarios, por ejemplo en los 90, pueden volver. Y ahí el territorio, digo, los territorios no están desiertos actualmente. Hay organizaciones. No estamos, digamos, en el año 89, que se nos vinieron todas las cosas encima, el socialismo real, la invasión a Panamá, ¿no?, y Estados Unidos como fuerza hegemónica, el menemismo y las políticas, el segundo turno del neoliberalismo, digamos, ¿no? No estamos en esa situación. Ahí hay una experiencia de los años 90, hay movimientos sociales, quizás necesiten renovarse y repensar sus propias formas organizativas, sus concepciones políticas, etcétera, etcétera. Y hay incluso una experiencia notable que es la de 2001. Entonces, los comedores pueden ser de nuevo el germen de un nuevo movimiento popular territorializado, en donde se junten cosas muy, muy distintas, incluso enriquecido, por ejemplo, por la marea feminista del 2015 para acá. O sea, yo creo que ellos
en eso son más preventivos, por supuesto. Las redes hacen su trabajo de acercamiento y de atomización, pero el escenario no está totalmente cerrado, a mi criterio, ¿no? ¿Vos crees que deriva en una salida violenta? Por parte de ellos, sí. Nosotros tenemos que evitarla. Ujú. O sea, nosotros tenemos que evitar eso. Para nosotros el enfrentamiento siempre tiene que ser político. Y el enfrentamiento político lo deciden las multitudes, no lo deciden ni los dirigentes ni las organizaciones. O sea, las formas en que la gente lucha y la gente va encontrando formas de lucha, eso tiene que generarse. Pero por eso digo, los territorios, los comedores, los movimientos sociales generan esas reuniones, esas cosas se van haciendo desde, bueno, encontrar actividades para los niños, encontrar formas de colaboración entre distintos nodos de producción, de distribución. Digo, nosotros en los años 90 tuvimos una cosa que se llamó Club del Trueque, que te intercambiaba miles de productos, ¿no? Bueno, ahora habría incluso hasta ventajas técnicas para llevar adelante eso. Antes había que imprimir unos papeluchos, ¿no? Sí. Ahora eso se puede hacer por algún dispositivo tecnológico, digamos, ¿no? Y que incluso también sea perecedero, como era aquel viejo billete que no se podía acumular, nadie podía ahí transformarse en el dueño del mercado de billetes del Club del Trueque, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esas son las formas que por supuesto van a ser reprimidas, o sea, van a ser perseguidas, van a ser hostigadas, como pasó con esta movilización. O sea, metieron en cana, en una cárcel federal, acusándolo de terroristas y sediciosos a una familia que vendía empanadas, ¿no? Ese es el nivel de agresividad que tiene este gobierno, digamos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, también es el nivel de temor que tiene. El temor a que eso se reorganice, aprendiendo incluso del ciclo kirchnerista, digamos, ¿no? O sea, de lo que falló ahí, ¿no? Ustedes preguntaban cómo llegamos a esto. Bueno, ahí hay, no acá solo, yo digo, esto pasó en toda América, digo, todos los gobiernos de la marea rosa, como se los llama, ¿no? Han tenido serias dificultades, Brasil, bueno, por supuesto Venezuela, Ecuador, ¿no? Bolivia mismo, que por ahí tenía el movimiento más fuerte, o sea, el movimiento popular más estructurado, más fuerte de todos, también, ¿no? Sí, tuvo un golpe y ahora el Evo está cercado y no se puede presentar. ¿Hay un proyecto nacional en la ley bases o es un proyecto para un grupo de personas? Es para un grupo de empresas, sí. No hay... El nacionalismo ahí se diluye, sirve de marketing nada más. Claro, sí. Sí, bueno, es que eso es uno de los temas también, digamos, de lo que pasó con la caída de los estados bienestaristas a partir de los años 70, ¿no? Uno podría decir, bueno, en el 75 con el Rodrigazo, en la Argentina empieza una tarea de erosión de lo que había sido el pacto capital-trabajo que se estructuró con el peronismo, ¿no? Bueno, un Estado con ciertas garantías de igualitarismo, una sociedad estructurada e integrada en torno al trabajo, pleno empleo, ¿sí? Con una serie de bienestares, educación, ¿sí? Vacaciones, salarios dignos. Esa Argentina que era muy cohesionada, empieza a desintegrarse en los años 70, al mismo tiempo que se empiezan a desintegrar el resto de los estados de bienestar en todo el mundo, ¿no? Es una tarea de demolición que todavía sigue, ¿no? El mileísmo es uno puede decir el episodio que sigue de esta serie que arranca con Rodrigo, sigue con la dictadura mucho más claramente, continúa con el menemismo, o también antes, digamos, ¿no? El Plan Austral, Primavera, todo eso ya era parte del mismo asunto. Tiene como un momento de zozobra en 2001,
Ahí se abrieron varias alternativas. La que finalmente sale capturando, digamos, esa energía social, bueno, es la misma que aparece en el resto del planeta, digamos, ¿no? Son estas llamadas salidas progresistas, que yo creo que hay que discutir, digamos, ¿no? O sea, se han mostrado claramente insuficientes y en muy cortísimo plazo. Pero bueno, ahí en esa ecuación, estados nacionales, nosotros vamos a mi criterio, digamos, ¿no? Y lo decía también un filósofo francés que se llamaba Alain Badiou, él decía, el neoliberalismo no es renovador, sino restaurador. O sea, lo que restaura son las jerarquías y las condiciones de vida del siglo XIX. Y yo que doy clase de historia del siglo XIX, hace rato que me vengo dando cuenta que hay demasiadas semejanzas entre las condiciones de vida en el siglo XIX, de los sectores del trabajo, de las mujeres, de los migrantes, con las que estamos viviendo ahora. Demasiadas similitudes, ¿no? Entonces, este carácter restaurador, casi uno podría decir, previo a las lógicas imperialistas de fines del siglo XIX, ¿no? O sea, algo como de mediados del siglo XIX. Yo pensaba, me hiciste acordar esta sensación de, sí, cuánto avance tecnológico, cuánto han cambiado las formas de vida, qué sé yo, pero hay algo, hay como una esencia que permanece igual, digamos, como cuando entras a hilar fino, las estructuras sociales no cambiaron tanto, digamos, a esa época. Uh-huh. Y es como frustrante. Un poco, pero bueno. ¿Observás, Roberto, algún cambio en la velocidad? Sí. Sí, bueno, ahí hay, digamos, la fase actual del neoliberalismo, o sea, del capitalismo en su fase neoliberal, ha producido, o está produciendo una transformación en dos cosas, digamos, ¿no? En lo que podríamos llamar la concepción historiográfica de la temporalidad, en el sentido de que el neoliberalismo como fase del capitalismo se plantea como la única forma de vida, ¿sí? El único modo de vida posible, ¿no? Es una frase de Thatcher del año 79, no hay alternativa. No hay es esto. Para ellos no hay un post-capitalismo mejor. No hay post-capitalismo, ni siquiera es un capitalismo que alcance. O sea, es un capitalismo que actualmente ellos plantean no es de la abundancia, sino de la escasez. Entonces no hay suficiente para todos. Alguien tiene que sacrificarse. O sea, alguien tiene que perder. Eso por un lado cambia el curso, digamos. Si no hay otro escenario, entonces eso quiere decir que no hay futuro. O sea, hay una abolición. Esto lo decía un pensador norteamericano que se llama Frederick Jameson, decía, hay una abolición del futuro. Él decía fracaso de la idea de futuro, pero en realidad lo que hay es una abolición para mí, digamos, ¿no? O sea, no hay futuro. El capitalismo es lo que va a quedar. Derrotadas las alternativas, que eran el socialismo, que tampoco eran tan atractivas, digamos, ¿no? Las soviéticas de la época del estalinismo en adelante, no queda más que esto, ¿no? Derrotados también los anhelos juveniles y anticolonialistas de los años 50 y 60. Lo que aparece en los 70 es esta de no hay alternativa. Entonces ahí hay un cambio en la temporalidad. O sea, el presente es algo que se va a extender. Entonces vivimos en una especie de régimen presentista al cual se agrega una temporalidad vertiginosa, pero que siempre es del presente. O sea, hay lo que se llama una aceleración. Siempre vivimos corriendo atrás de algo. Hay una absorción por parte del capital de nuestro tiempo, de todas nuestras formas de la temporalidad. Digo, que haya que contestar el WhatsApp a las 3 de la mañana, que haya que estar... Está esta película Nomadland, ¿sí? En donde una trabajadora que se va contactando con Amazon para hacer pequeños trabajos y sobrevivir de eso, ella es nómade, está frente a la computadora y esperando que
la contraten, sale a comprar un tomate, vuelve y dice, no estabas disponible y ya contratamos a otro. O sea, esa disponibilidad, ¿sí?, de la fuerza de trabajo al capital también genera un régimen acelerado, pero a la vez quieto. Siempre es el mismo tipo de instante, siempre estamos en el mismo tipo de momento. Entonces, y además tenemos que estar quietos. O sea, ¿qué tenía que hacer esa trabajadora? Quedarse frente a la pantalla. No ir a comprar el tomate. Claro. ¿No? Pensaba que la discusión pareciera que fuera entre tipos de capitalismo, porque pensaba, me acordaba de la frase de Cristina diciéndoles, ustedes no son capitalistas, son colonialistas, y pareciera como que si ella viniera, o sea, como que estuviera poniendo en discusión ahí como Bueno, otra forma ella de hablaba capitalismo. de un capitalismo humano, ¿era? Sí. Fue lo que dijo. Sigue siendo capitalismo. Claro, bueno, por eso te digo, de golpe la discusión ya no es socialismo-capitalismo entre dos formas de capitalismo. Claro. Es como una cosa ahí. Es mejorcito, pero... Claro. Pero además es en la menos frase peor. capitalismo humano, lo humano está subordinado a capitalismo. Claro. O sea, Claro. adjetiva, por lo tanto, Claro. no es lo sustantivo. Pero además es imposible separar el capitalismo del colonialismo. Nacieron juntos. Ujú. O sea, el capitalismo tiene una estructura planetaria, pero esa estructura planetaria se vehiculizó a través de las políticas coloniales. Ujú. Políticas coloniales que implicaban tráfico de personas, ¿no? Esclavitud masiva, ¿sí? Millones y millones de personas arrancadas de África para traerlas a trabajar a América, a las plantaciones, en condiciones tremendas de trabajo, con niveles de mortalidad altísimos. Solo en la colonia de San Domingo, que es lo que ahora sería como Haití, el colonialismo francés tenía que importar cada año 20.000 nuevos esclavos para reemplazar a los que se morían del 500.000 de trabajadores esclavos que había en esa plantación, en ese sistema de plantaciones. 20.000 por año. O sea, 20.000 nuevos esclavos por los 20.000 que morían. Son cifras tremendas, ¿no? Bueno, así nace el capitalismo. Como lo dijo Marx, digamos, nace chorreando sangre por todos sus poros. Ujú. Desposesión de todos los campesinos, ¿sí?, en Europa y en América. Esos son 500 años de desposesión, ¿sí?, de quienes tenían la posibilidad de tomar decisiones acerca de cómo administraban su tiempo, ¿sí? ¿Qué eran sus necesidades? Vos recién mencionabas lo de la tecnología, pero la tecnología no es ni buena ni mala, digamos. Bueno, sí, es una relación social. O sea, no es una cosa que está separada de las relaciones sociales, es una relación social. Entonces siempre hay que pensarlo como eso. Bueno, ¿qué está relacionando? ¿No? ¿Qué pone en relación un teléfono como estos que llevamos? Incluso, ¿por qué está sobredimensionada su capacidad técnica? A la vez yo desconozco completamente cómo funciona eso. O sea, por un lado me han desposeído completamente de cómo funciona aquello que estoy usando. Yo sé cómo funciona un martillo. Incluso cuando llevábamos reloj pulsera que le dábamos cuerda, uno podía saber cómo era un sistema de engranajes, digamos, ¿no? Bueno, con un resorte uno le daba cuerda, el resorte iba largando la energía y eso movía el reloj hasta que la cuerda empezaba a fallar, digamos, ¿no? Ahora uno no ha sido completamente enajenado de ese. Entonces también hay una descapacitación de las poblaciones, de los sujetos. O sea, cada vez tenemos menos control sobre la técnica y esa técnica se impone, ¿sí?, sobre nosotros, constituyéndonos. Por eso digo, cuando Becerra retoma esto de Milei dice que es un personaje digital, veamos qué hace como presidente. Vive en las redes. Es más, su propia imagen es su imagen alterada. Todo el tiempo es alterada. No solo, digo, el retoque, la papada y todo eso que es. Nada, eso yo ni lo criticaría eso. Sino esta cosa del león, ¿no? De la figurita, de la caricatura, de la autocaricatura. De tener entonces que vivir como en una especie de plano fantástico, porque ahí es donde se establecen las relaciones, en esa fantasía. Que es un poco también lo que le pasa a mucha gente que queda en su casa. O sea, tuvimos la pandemia que nos obligó, pero tenemos ahora gente que no puede salir. Gente que es fóbica. Digamos, todos nuestros trastornos mentales actuales,
ansiedad, ¿sí? Depresión, fobias, pánicos de todos los tipos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué surgen todos ahora? ¿Por qué esto no existía antes? ¿No? Hace poco también una nota de 2 psicoanalistas decían, ¿es que tenemos mayor capacidad de diagnóstico ahora? No, hay muchísimos más casos, ¿no? Jóvenes, gente muy joven, depresiva severa, o con problemas lo que se llama problemas de atención, ¿no? Incapacidad de concentrarse, o trastornos de ansiedad. Digo, esa película de Pixar, Intensamente 2, aparece el personaje de la ansiedad como una de las emociones perturbadoras, digamos, ¿no? Y eso sabemos que es algo que le pasa a las y los jóvenes actualmente, ¿no? Tal vez por eso también se vean tan reflejados en un presidente con todas esas cualidades, digamos, con trastorno de ansiedad, como que se lo ve por momentos bastante inestable. Yo creo que digo, no, cuando se hace mucho bullying sobre la locura, para mí es como un síntoma y un reflejo de toda la sociedad en su conjunto, digamos. Es el estado mental en el que estamos. Es como, me gustaría como tener más cuidado en el uso que se hace por ahí de las palabras o cómo todo el tiempo se lo está como hostigando por su condición. Sí, igual también cuando logra hilar varias palabras juntas, todo lo que dice lo dice con una carga de violencia tremenda y los modos son como violentos también. ¿Por qué se elige como presidente, como representante a alguien con toda esa violencia? Sí, yo haría siempre una separación, o sea, la persona, yo la desconozco a la persona. Yo me guío por lo que dice una figura pública. Yo analizo lo que dice esa figura pública. Después, no sé, no soy ni el terapeuta, ni estoy ni siquiera en su entorno, o sea, no sé cómo es, no tengo la menor idea. Tampoco creo que eso tenga una relación tan determinante respecto de esa figura pública. Me parece que hay otras determinaciones más importantes. Yo creo que hace poco salió una encuesta que preguntaba sobre el nivel de racionalidad de los dirigentes políticos. Y Milei estaba primero, casi con el 50%. Según el 50%. Para mí las encuestas son nada, o sea, encuestas, punto. O sea, no dicen mucho. Sí, hay que ver qué se entiende por racionalidad ahí. Bueno, esa sería la primera pregunta que habría que preguntarle a todos los encuestados. Claro. Con lo cual, no sabes cómo está hecho eso, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, lo primero que uno pensaría es, pero como si hay mucha incoherencia en el discurso público de casi todo el elenco gubernamental, ¿no? Y a mí me parece que el problema es que ante la incertidumbre general, que es otra de las condiciones que genera este presentismo, esta situación, digamos, como atemporal. Estos psicoanalistas usaban la palabra sin tiempo. O sea, es como que la gente está colgada sin tiempo, sin temporalidad. Cualquier afirmación taxativa, ¿sí? Estas paredes son blancas, dicha enfáticamente, ¿sí? Desvirtuando cualquier discusión, cualquier posibilidad de contraste de esa opinión, construye una certidumbre que es muy necesaria para este tiempo de incertidumbre, y lo hace en los términos conspirativos que son dominantes para muchas de estas subjetividades, ¿no? No es casual que aparezcan teorías de la Tierra plana, ¿no? De que los americanos nunca llegaron a la Luna, casi dentro de poco van a decir que no hay satélites. O sea, todo eso, digamos, me parece que o que la pandemia fue inventada, ¿no?
Por supuesto, la pandemia tiene una relación entre la lógica productivista del capitalismo y su avance destructor de la naturaleza, pero no es que alguien la inventó, ¿no? Ujú. Entonces, No fue un guión, digamos. no fue un guión, exacto. En todo caso fue un experimento sobre el cual aplicar una cantidad de técnicas de disciplinamiento que sí, que estamos viendo que sus resultados han sido tremendos, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Pero que exista ese estado, digamos, de creencia en las grandes conspiraciones es porque hacen falta grandes culpables. O sea, ¿pero por qué? Porque también esa subjetividad está siempre entre esta figura del individuo absoluto, inmutable, ¿no? Hay una propaganda de esa pastilla que recomiendo no tomar, que se llama Sertal, porque ya lo oculta cosas que pueden ser más graves, ¿no? A mí me pasó, por eso lo digo. Que hace este jueguito, ser tal como sos, ¿no? Como si hubiera una esencia natural, indeclinable, intransformable de cada uno de nosotros que tiene que ser así. Entonces, sos divertido, sos angustiado, pero tenés que ser así, soltate, sé vos mismo, sé vos misma. Que el dolor no te... Y además no hay cambio. No hay cambio, no hay condicionamientos, no hay nada, no hay sociedad, no hay necesidad de adaptaciones, no hay elecciones, no hay opciones. Casi uno puede decir, no hay ni siquiera recuperaciones y reinterpretaciones de la propia vida, no hay nada de eso. El individuo aparece como pelado, ya dado, ¿no? Pero ahí aparece una carga de responsabilidad, o sea, si fracasás, ¿qué es lo que te va a pasar? Porque el fracaso está garantizado. Entonces, ¿de quién es la culpa? Por un lado, genera esta cosa culpable, autoculpable. Si yo soy así y no he podido triunfar, es porque soy yo el fracaso. Porque no lo decretaste. Claro. Y el otro o la otra sería, bueno, alguien me puso algo en el camino. Un migrante, una mujer, un pueblo originario, ¿sí? Un laburante, alguien, ¿sí? Me obstruye mi éxito. Esas dos figuras van juntas, culpable, autoculpable, culpabilizador. ¿Sí? Van juntas las dos en una figura que no tiene responsabilidad sobre lo que pasa en la sociedad. Es esa chica que le preguntaron, ¿pero a usted no le preocupa que los jubilados estén ganando? No, mientras yo esté bien no pasa nada. Una entrevista callejera, digamos, ¿no? Bueno, esa desresponsabilización, o sea, yo no tengo nada que ver con lo que pasa. A mí no me jodas. Es muy el no te metas, y también es muy la búsqueda del enemigo de otros regímenes más alemanes. Ah, sí, sí. Sí, con una salvedad, digamos, no te metas era amenazante. O sea, no te metas porque te puede pasar, ¿sí? Y va, además con él algo habrá hecho, o sea, no puedes hacer Claro. nada. Sí, pero iba más como a lo que se dice hoy de, no, pero hacia mí no me pasó nada. Claro. Sí, sí, bueno, acá en La Pampa, ¿no? Pero acá no pasó nada, Claro. esto era una isla, ¿no? Ujú. Ahora yo creo que eso está exacerbado, o sea, no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna solidaridad. Eso cuando se convoca la empatía de estos sujetos no es posible. O sea, hay que construir otro tipo de relación para que esa empatía o esa solidaridad exista. Y por supuesto, eso es pensar qué se hacen con estas redes, ¿no? ¿Qué se hace con estas redes? ¿Cómo se trabaja? Porque yo creo que en estos casos, redes como Facebook, Instagram, etcétera, tengo solo Facebook y no la uso mucho, pero no las conozco tan a fondo, digamos, ¿no? Pero me parece que funcionan como antirredes. Para mí es que siempre le pone redes antisociales, pero en realidad no es que son antisociales, construyen otro tipo de lazo social, ¿sí? Atomizado. En realidad son antirredes, o sea, lo que no construyen es red. Sí, además es como una... Digo, cuando se lo comparaba con la televisión, de que es
unidireccional, es medio un engaño de que sea bidireccional, porque vos vos estás consumiendo algo que te aparece. A veces, de hecho, con TikTok y eso, cada vez menos uno elige lo que aparece porque vas scrolleando así. Ni siquiera scrolleas solo. Exacto. Y después lo que uno puede devolverle a eso es un mensaje que queda, un comentario que queda perdido. No hay, ni siquiera hay. Facebook tenía un poquito más de forobardo, pero cada vez es menos. Y después lo que decís vos, que queda ahí en esta cuestión de uno en su cubículo escribiéndole a la nada, digamos. Hay una cosa que hablaba Fisher. Fisher decía, Mark Fisher, ¿no? Un intelectual británico. Él decía que, bueno, que además fue presa de estos trastornos, digamos, ¿no? Él mismo, escribiendo sobre eso y suicidándose en el 67. Perdón, el 67 nació, en el 2017. Él decía, hay una... O sea, ¿cómo vamos un poquito más atrás? Él decía, retomando a Zizek, el capitalismo no es nada sin nosotros. O sea, el capitalismo no crea nada. Contra la vulgata de que el capitalismo es creador, no hay nada de creación. El capitalismo enajena creaciones. Por eso no es nada sin nosotros, no es nada sin la potencia de lo común. Y ahí yo creo que hay que buscar la raíz del discurso anticomunista, que, como han dicho varios historiadores, es previo a la Revolución Rusa y es posterior a la Guerra Fría. O sea, es independiente de ambos fenómenos. No tiene que ver con el contexto. Por lo tanto, hay que pensar por qué el capitalismo siempre ha sido anticomunista y siempre ha tenido este discurso anticomunista. Es lo común el problema. Lo común es ese tipo de lazo igualitario que viene de antiguo. Todas las sociedades tuvieron su común, sus formas comunales de trabajo, ¿sí? Sus lugares sin propiedad, ¿no? Las tierras comunes de los campesinos de todos lados, en todas las sociedades, eran tierras o lugares que podían ser explotados por cualquiera, porque no pertenecían a nadie. Y eso construía comunidad, una nada, ¿sí? Algo que no era propio, sino que era impropio. En el régimen de la propiedad privada y de la apropiación privada de todo, de la naturaleza, del cuerpo, de los demás, por supuesto, eso es un discurso y es una forma de vida altamente amenazante para el capital. Ahora, está la otra parte del sin nosotros no es nada, que es sin nuestro consentimiento. Nosotros también consentimos que el capitalismo siga funcionando, como lo hagamos, digamos, ¿no? O sea, muchas veces porque no podemos hacer otra cosa más que estar determinados por ese modo de vida. Entonces, Fisher decía, bueno, pero ¿cómo hace el capitalismo para estar en esta ecuación? No es nada sin la potencia del común, ¿sí? De lo comunitario, pero al mismo tiempo logra el consentimiento de ese común para que las formas capitalistas sigan, bueno, tomando nuestro deseo. Nuestro deseo queda capturado por el deseo del capital. Y en la actualidad, decía, eso está preconstituido, precorporizado, decía. Y es lo que pasa con los algoritmos. Los algoritmos te dicen, te buscamos las cosas que vos querés. ¿Cómo saben qué es lo que yo quiero? Pero además, eso no es lo que yo quiero. El deseo no es una cosa individual. Esa concepción individualizada del deseo es quitarle potencia a la comunidad, es quitarle capacidad a la comunidad de construir sus deseos. ¿Qué queremos ser como grupo humano, como humanidad? Entonces, si pasa a ser una cuestión de los individuos, ya ahí nuestro deseo ha sido precorporizado por el capitalismo individualizante, pero de una mala individualización, porque uno puede pensar otras formas de individuación que han existido, ¿sí? O que existen en otras formas comunitarias que son altamente gratificantes para la comunidad y para los individuos. Esta es una que está siempre amenazada. Este individuo necesita siempre protección.
¿sí? Necesita siempre tener el policía al lado, ¿no? Siempre está como temeroso, encerrado, cierra en su casa. Dice que es por los delincuentes, pero los delincuentes los generan ellos, o sea, es el propio capitalismo el que genera la delincuencia. Que empieza por las altas esferas, digamos, que más delincuencia que violentar las leyes de una nación, expropiar los recursos comunitarios más necesarios, el agua, ¿sí? Los minerales, etcétera, etcétera, violentar las formas comunitarias de vida. Voy a sacar petróleo acá como sea y por sobre quien sea, ¿no? Que es lo que pasa con Vaca Muerta, por ejemplo. Sí, o el tema de ¿cómo es? Lo del abastecimiento. Si la empresa necesita agua, no importa que vaya contra la comunidad. O sea, primero hay que abastecer a la empresa de agua. Exacto. Un poco se me venía a la cabeza esto que uno de los nombres anteriores de la ley bases, que era la ley ómnibus, y la respuesta era siempre colectivo y nunca ómnibus, ¿no? Exacto. ¿Tenés conocimiento de que haya habido sanciones similares a la ley bases en otros lugares del mundo? No, pero puedo suponer que sí, que hay regímenes hay lugares donde, digamos, los regímenes de explotación de la fuerza de trabajo de las comunidades son tremendos, incluso por la violencia directa. Digo, pienso en el Congo, digamos, ¿no? Que es un país que sufre miles y miles de muertes. Las guerras que hay en el Congo nosotros no las conocemos porque no salen en ningún medio. Pero ahí hay ejércitos privados, hay luchas facciosas, están todas las potencias metidas. ¿Por qué? Porque están casi todos los minerales que usan las nuevas tecnologías, están ahí. ¿Crees que Argentina termina siendo como un laboratorio ahí de las derechas del mundo? Y yo creo que están mirando, y lo que les fascina del personaje digital es ¿por qué no lo podríamos hacer acá esto también? Digamos, sí, yo creo que sí. Sí, creo que su éxito, porque siendo tan disruptivo, es como, con lo que decís te va bien. Qué increíble. Sí, es un éxito también que hay que calibrar, ¿no? Digamos, el Fondo Monetario está todo el tiempo poniéndole una serie de parámetros que tiene que cumplir. Después sacarse fotos con Trump o Zuckerberg, eso, digamos, es de nuevo estar en las redes, digamos, ¿no? Que lo vean como un personaje desde pintoresco a interesante. Bueno, hoy o ayer leí que los dos principales heladeros de la Argentina, o chocolateros, Rapa Nui, el dueño de Rapa Nui y el dueño de Grido, están chochos con Milei. Pero claro, digamos, es el modelo de trabajo, ¿sí? Y el modelo de ganancia, ¿no? de este tipo de sociedades. Cada vez trabajo más precario, cada vez menos cobertura, cada vez más circulación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Estando en condiciones cada vez más degradadas. Ese tipo de éxito, sí, eso lo miran, y ahí uno podría decir, bueno, el modelo se expandería por ese lado. Después no sé a quién le van a vender los helados. Eso es lo que estaba pensando. Porque vos sabés que cuando ganó Milei, yo vivo frente a un Agrido, pasaban en unas camionetas festejando y les gritaban a la gente que estaba en el Agrido. Bueno, digamos, la gente que va y consume Agrido, que claro, que bueno, se ve que los de la camioneta no consumían. O sea, los mileístas eran de la camioneta. Claro, sí, iban en una camioneta importante, tomaban otra marca de festejando, helado, ¿sí, no? y le gritaban a los que estaban sentados en Grido. Porque bueno, viste que sí, pero bueno, la gente que consume, digamos, Grido está enfocado hacia una clase media baja, tiene un precio accesible, es uno de los mejores helados en un precio económico. Te hace un agujero en la panza también. Pero está bien, pero es un helado, a lo que eran los helados más baratos, que Sí. era como que, bueno, zafa, que te compras un Grido, o sea, era como... Pero bueno, nada, sí, no sé a quién le van a vender los helados después, porque en la medida que sigue creciendo el desempleo... Claro.
Sí. Sacarán otro Y subguido. también hay que discutir, sí, las políticas de contratación que tiene Guido. Bueno, Claro. también son Ujú. polémicas, pero bueno. ¿Qué salidas puede haber para esto, para un gobierno más adelante que quiera cambiar esta situación? O otra pregunta es cómo llegamos como pueblo a cambiar esto. Bueno, primero hay que construir el pueblo. No está dado. Ujú. Construir el pueblo va a llevar el tiempo que requiere construir un pueblo, que no es el de las redes, que no es el de los dispositivos tecnológicos, no es el del capital, digamos, ¿no? Entonces, o sea, no creo que haya una nueva posibilidad de una vuelta del ciclo llamado progresista en esos términos. Están hablando de una ola, no sé, otra vez, una segunda ola. O sea, no sé por qué, porque por la mina que salió presidenta en México, porque después el resto de los países, bueno, Lula, no sé. Sí. Pero más allá de eso, no es que hay como la ola anterior, digamos. No, bueno, además no están los movimientos, digamos, ¿no? O sea, no, yo creo que hay que pensar formas alternativas de vida. Por ese lado se construyó otro pueblo, un pueblo que efectivamente pueda enfrentar esto. Que hay experiencias, hay un montón. Hace unos años, había leído un artículo de unas investigadoras que venían trabajando sobre el tema de los movimientos ecologistas en América Latina, ¿no? En dónde habían tenido más éxito, cómo habían enfrentado las políticas devastadoras, ¿no? Empezando por el Amazonas y el desmonte, pero siguiendo, no sé, con la minería a cielo abierto en la cordillera de los dos lados, Chile, Argentina. Y una cosa que decían es que en la Argentina, que tenía el nivel de la tasa de éxitos más alta, más del 50% de las iniciativas habían sido detenidas por movimientos ambientalistas. Lo que ellas detectaban era que había una formación de esos movimientos preventiva. O sea, y cuando intuían que algo de eso podía llegar a pasar, se empezaban a armar esos movimientos, ¿no? Mucho antes de que se instalen las empresas. O sea, impedir la instalación. Por supuesto, eso recogió parte de 2001. O sea, el ambientalismo, para algunas investigadoras, como es Vampa, el ambientalismo tiene no es que no existía antes, pero tiene un desarrollo importante a partir de 2001. 2001 abre un montón de preguntas. Pasa que todavía no hay un trabajo, hay algunos trabajos, pero no hay un gran debate sobre 2001. ¿Qué es lo que abrió 2001? O sea, el kirchnerismo cerró ese capítulo. O sea, lo presentó como una crisis y se desafilió de 2001, aun cuando, como dice Javier Timboli, toda su fuerza venía de ahí. Yo tengo la impresión, estoy tratando de escribir algo sobre eso, de que 2001 abrió muchas más puertas, ¿sí?, de las que creemos. El problema es que no las hemos terminado de pensar, esas puertas, ¿no? Que no fue solo un momento en el cual se le puso un parate a la política de destrucción de ese tejido social productivo de la época del peronismo, sino que abrió otras puertas. Y que me da la sensación a mí que recién es una generación, porque yo me siento representante de generación 2001, que recién está como empezando a despertar. Somos los más 30 ahí que estamos todavía. Y más chicos también. Sí, nosotros el año pasado ahí. hicimos un ciclo en la Universidad de La Plata y acá, en una materia de la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano, eran cosas que yo hacía en paralelo, digamos, en ambas, 2001 era sobre los 40 años de democracia y 2001 aparecía como el nudo. Uh-huh. O sea, ni 1983 ni la actualidad, sino 2001 aparecía como el nudo que nos permitía pensar los 20 años previos de la democracia y los 20 posteriores. Y yo ahí pensando eso, ¿no? Que es algo que además, nada,
a la serie de la pandemia, se hace una serie de actividades porque se cumplían 20 años de 2001. Ahí me empiezo a dar cuenta de que 2001, que nos atravesó de mil maneras, sigue siendo un tema a discutir, un fenómeno histórico que no ha sido suficientemente pensado, que no lo puede pensar una persona, sino que tiene que haber algo así como generar un movimiento de pensamiento en torno a eso, y que digamos, habiendo pasado tanto tiempo sin tanta discusión sobre 2001, hay gran cantidad de jóvenes que no tienen la menor idea. ¿No? En el siglo de La Plata, los pibes que presentaban, que eran estudiantes, decían: todos ustedes nos hablan de 2001 como si todos tuviéramos que saber de qué se trata, y ellos empezaban diciendo: yo nací en 2001. O sea, ¿cómo voy a saber de qué se trata si no se ha discutido? Claro. Entonces ahí me parece que hace falta una discusión sobre 2001. Yo tenía, en mi situación personal, tenía 11 años y para mí fue un antes y un después. O sea, fue, no sé si un hecho traumático, pero sí también fueron hechos que yo vi todos por televisión. Pero la sensación de voy a salir afuera y no sé si el mundo sigue en pie era tremenda. Y en la escuela hablábamos del riesgo país y necesitábamos que nos explicaran los docentes, ni idea qué era el riesgo país, pero todos los pibes ahí como que el país está en riesgo. O sea, una situación ahí como muy abstracta que se daba. Pero bueno, instaló un clima, instaló, digamos, ya una mirada sobre el mundo que de golpe, bueno, sí, casi como el fin de la infancia, más o menos. Así que... Sí. Bueno, no sé, creo que ya lo recontra exprimimos al invitado y se va a quedar a comer. Bueno, Roberto, ¿algo que quieras decir más? No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Estas conversaciones me parece yo las necesito por lo menos, así que me parece que crean espacios de intercambio que esperemos que sean productivos. Y nada, son pequeños granitos que hay que seguir poniendo para ver qué tipo de castillo hacemos. Así que gracias.